Hoy celebramos junto con toda la iglesia la presentación en el templo de la niña Santa María. Es en una antigua y piadosa tradición que encontramos los orígenes de esta fiesta mariana que surge en el escrito apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago. Este relato cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Históricamente, el inicio de esta celebración fue la dedicación de la iglesia de Santa María la Nueva en Jerusalén en el año 543. Estas fiestas se vienen conmemorando en Oriente desde el siglo VI, inclusive el emperador Miguel Comneno cuenta sobre esto en una constitución de 1166. Más adelante, en 1372, el canciller en la corte del rey de Chipre, habiendo sido enviado a Aviñón en calidad de embajador ante el Papa Gregorio XI, le contó la magnificencia con que en Grecia celebraban esta fiesta el 21 de noviembre. El Papa entonces la introdujo en Aviñón y Sixto V la impuso a toda la iglesia. La beata Ana Catalina Emmerich escribe místicamente de revelaciones que incluyen la presentación de María en el templo, y ese texto, solo el texto de la presentación de la Santísima Virgen con las visiones de Ana Catalina Emmerich, las dejamos en esta cápsula. Pero antes te dejo una oración para la Santísima Virgen María para conmemorar su presentación en el templo. Santa Madre María, tú que desde temprana edad te consagraste al Altísimo, aceptando desde una libertad poseída el servirle plenamente como templo inmaculado, tú que confiando en tus santos padres, San Joaquín y Santa Ana, respondiste con una obediencia amorosa al llamado de Dios Padre, tú que ya desde ese momento en el que tus padres te presentaron en el templo, percibiste en tu interior el profundo designio de Dios amor. Enséñanos, Madre buena, a ser valientes seguidores de tu Hijo, anunciándolo en cada momento de nuestra vida desde una generosa y firme respuesta al plan de Dios. Amén. Visión de la beata Catalina Emmerich. La presentación de la niña María en el templo. Esta mañana fueron al templo Zacarías, Joaquín y otros hombres. Más tarde fue llevada María por su madre en medio de un acompañamiento solemne. Ana y su hija María Elí, con la pequeña María Cleofas, marchaban delante. Iba luego la Santa Niña María con su vestidito y su manto azul celeste, los brazos y el cuello adornados con guirnaldas. Llevaba en la mano un cirio ceñido de flores. A su lado caminaban tres niñitas con cirios semejantes. Tenían vestidos blancos bordados de oro y peplos celestes, como María, y estaban rodeadas de guirnaldas de flores. Llevaban otras pequeñas guirnaldas alrededor del cuello y de los brazos. Iban enseguida las otras jóvenes y niñas vestidas de fiesta, aunque no uniformemente. Todas llevaban pequeños mantos. Cerraban el cortejo las demás mujeres. Como no se podía ir en línea recta desde la posada al templo, tuvieron que dar una vuelta pasando por varias calles. Todo el mundo se admiraba de ver el hermoso cortejo y en las puertas de varias casas rendían honores. En María se notaba algo de santo y de conmovedor. A la llegada de la comitiva, he visto a varios servidores del templo empeñados en abrir con grande esfuerzo una puerta muy alta y muy pesada, que brillaba como oro y que tenía grabadas varias figuras, cabezas, racimos de uvas y gavillas de trigo. Era la puerta dorada. La comitiva entró por esa puerta. Para llegar a ella era preciso subir 50 escalones. Creo que había entre ellos algunos descansos. Quisieron llevar a María de la mano, pero ella no lo permitió. Subió los escalones rápidamente sin tropiezos, llena de alegre entusiasmo. Todos se hallaban profundamente conmovidos. Bajo la puerta dorada fue recibida María por Zacarías, Joaquín y algunos sacerdotes que la llevaron hacia la derecha, bajo la amplia arcada de la puerta, a las altas salas donde se había preparado una comida en honor de alguien. Aquí se separaron las personas de la comitiva.
La mayoría de las mujeres y de las niñas se dirigieron al sitio del templo que les estaba reservado para orar. Joaquín y Zacarías fueron al lugar del sacrificio. Los sacerdotes hicieron todavía algunas preguntas a María en una sala, y cuando se hubieron retirado, asombrados de la sabiduría de la niña, Ana vistió a su hija con el tercer traje de fiesta, que era de color azul violáceo, y le puso el manto, el velo y la corona ya descritos por mí al relatar la ceremonia que tuvo lugar en la casa de Ana. Entretanto, Joaquín había ido al sacrificio con los sacerdotes. Luego de recibir un poco de fuego tomado de un lugar determinado, se colocó entre dos sacerdotes cerca del altar. Estoy demasiado enferma y distraída para dar la explicación del sacrificio en el orden necesario. Recuerdo lo siguiente. No se podía llegar al altar más que por 3 lados. Los trozos preparados para el holocausto no estaban todos en el mismo lugar, sino puestos alrededor en distintos sitios. En los 4 extremos del altar había 4 columnas de metal huecas, sobre las cuales descansaban cosas que parecían caños de chimenea. Eran anchos embudos de cobre terminados en tubos en forma de cuernos, de modo que el humo podía salir pasando por sobre la cabeza de los sacerdotes que ofrecían el sacrificio. Mientras se consumía sobre el altar la ofrenda de Joaquín, Ana fue con María y las jóvenes que la acompañaban al vestíbulo reservado a las mujeres. Este lugar estaba separado del altar del sacrificio por un muro que terminaba en lo alto en una reja. En medio de este muro había una puerta, el atrio de las mujeres. A partir del muro de separación iba subiendo de manera que por lo menos las que se hallaban más alejadas podían ver hasta cierto punto el altar del sacrificio. Cuando la puerta del muro estaba abierta, algunas mujeres podían ver el altar. María y las otras jóvenes se hallaban de pie delante de Ana, y las demás parientas estaban a poca distancia de la puerta. En sitio aparte había un grupo de niños del templo, vestidos de blanco, que tañían flautas y arpas. Después del sacrificio se preparó bajo la puerta de separación un altar portátil cubierto, con algunos escalones para subir. Zacarías y Joaquín fueron con un sacerdote desde el patio hasta el altar, delante del cual estaba otro sacerdote y 2 levitas con rollos y todo lo necesario para escribir. Un poco atrás se hallaban las doncellas que habían acompañado a María. María se arrodilló sobre los escalones. Joaquín y Ana extendieron las manos sobre su cabeza. El sacerdote cortó un poco de sus cabellos, quemándolos luego sobre un brasero. Los padres pronunciaron algunas palabras ofreciendo a su hija, y los levitas las escribieron. Entretanto, las niñas cantaban el salmo Eructavit cor meum verbum bonum, y los sacerdotes el salmo Deus Deorum Dominus locutus est, mientras los niños tocaban sus instrumentos. Observé entonces que 2 sacerdotes tomaron a María de la mano y la llevaron por unos escalones hacia un lugar elevado del muro que separaba el vestíbulo del santuario. Colocaron a la niña en una especie de nicho en el centro de aquel muro, de manera que ella pudiera ver el sitio donde se hallaban, puestos en fila, varios hombres que me parecieron consagrados al templo. 2 sacerdotes estaban a su lado. Había otros 2 en los escalones, recitando en alta voz oraciones escritas en rollos. Del otro lado del muro se hallaba de pie un anciano príncipe de los sacerdotes, cerca del altar, en un sitio bastante elevado que permitía vérsele el busto. Yo lo vi presentando el incienso, cuyo humo se esparció alrededor de María. Durante esta ceremonia vi en torno de María a un cuadro simbólico que pronto llenó el templo y lo oscureció. Vi una gloria luminosa debajo del corazón de María y comprendí que ella encerraba la promesa de la sacrosanta bendición de Dios. Esta gloria aparecía rodeada por el arca de Noé, de manera que la cabeza de María se alzaba por encima y el arca tomaba a su vez la forma del arca de la alianza, viendo luego a esta como encerrada en el templo. Luego vi todas estas formas desaparecían mientras el cáliz de la Santa Cena se mostraba fuera de la gloria, delante del pecho de María, y más arriba, ante la boca de la Virgen, aparecía un pan marcado con una cruz. A los lados brillaban rayos de cuyas extremidades
Surgían figuras con símbolos místicos de la Santísima Virgen, como todos los nombres de las letanías que le dirige la Iglesia. Subían cruzándose desde sus hombros 2 ramas de olivo y de ciprés, o de cedro y de ciprés, por encima de una hermosa palmera, junto con un pequeño ramo que vi aparecer detrás de ella. En los espacios de las ramas pude ver todos los instrumentos de la pasión de Jesucristo. El Espíritu Santo representado por una figura alada que parecía más forma humana que paloma. Se hallaba suspendido sobre el cuadro, por encima del cual vi el cielo abierto, el centro de la celestial Jerusalén, la ciudad de Dios, con todos sus palacios, jardines y lugares de los futuros santos. Todo estaba lleno de ángeles y la gloria que ahora rodeaba a la Virgen Santísima lo estaba con cabezas de estos espíritus. Ah, ¿quién pudiera describir estas cosas con palabras humanas? Se veía todo bajo formas tan diversas y tan multiformes, derivando una de las otras en tan continuada transformación que he olvidado la mayor parte de ellas. Todo lo que se relaciona con la Santísima Virgen en la Antigua y en la Nueva Alianza y hasta en la eternidad se hallaba allí representado. Solo puedo comparar esta visión a otra menor que tuve hace poco, en la cual vi en toda su magnificencia el significado del Santo Rosario. Muchas personas que se creen sabias comprenden esto menos que los pobres y humildes que lo recitan con simplicidad, pues estos acrecientan el esplendor con su obediencia, su piedad y su sencilla confianza en la Iglesia, que recomienda esta oración. Cuando vi todo esto, las bellezas y magnificencias del templo, con los muros elegantemente adornados, me parecían opacos y ennegrecidos detrás de la Virgen Santísima. El templo mismo parecía esfumarse y desaparecer. Solo María y la gloria que la rodeaba lo llenaba todo. Mientras estas visiones pasaban delante de mis ojos, dejé de ver a la Virgen Santísima bajo forma de niña. Me pareció entonces grande y como suspendida en el aire. Con todo veía también, a través de María, a los sacerdotes, al sacrificio del incienso y a todo lo demás de la ceremonia. Parecía que el sacerdote estaba detrás de ella, anunciando el porvenir e invitando al pueblo a agradecer y a orar a Dios, porque de esta niña habría de salir algo muy grandioso. Todos los que estaban en el templo, aunque no veían lo que yo veía, estaban recogidos y profundamente conmovidos. Este cuadro se desvaneció gradualmente, de la misma manera que lo había visto aparecer. Al fin solo quedó la gloria bajo el corazón de María y la bendición de la promesa brillando en su interior. Luego desapareció también y solo vi a la niña María, adornada entre los sacerdotes. Los sacerdotes tomaron las guirnaldas que estaban alrededor de sus brazos y la antorcha que llevaba en la mano y se las dieron a las compañeras. Le pusieron en la cabeza un velo pardo y la hicieron descender las gradas, llevándola a una sala vecina donde 6 vírgenes del templo de mayor edad salieron a su encuentro arrojando flores ante ella. Detrás iban sus maestras, Noemí, hermana de la madre de Lázaro, la profetisa Ana y otra mujer. Los sacerdotes recibieron a la pequeña María, retirándose luego. Los padres de la niña, así como sus parientes más cercanos, se encontraban allí. Una vez terminados los cantos sagrados, despidióse María de sus padres. Joaquín, que estaba profundamente conmovido, tomó a María entre sus brazos y apretándola contra su corazón dijo en medio de las lágrimas: «Acuérdate de mi alma ante Dios». María se dirigió luego con las maestras y varias otras jóvenes a las habitaciones de las mujeres al norte del templo. Estas habitaban salas abiertas en los espesos muros del templo y podían, a través de pasajes y escaleras, subir a los pequeños oratorios colocados cerca del santuario y del Santo de los Santos. Los deudos de María volvieron a la sala antigua, a la puerta dorada, donde antes se habían detenido quedándose a comer en compañía de los sacerdotes. Las mujeres comían en sala aparte. He olvidado, entre otras muchas cosas, porque la fiesta había sido tan brillante y solemne. Sin embargo, sé que fue a consecuencia de una revelación de la voluntad de Dios. Los padres de María
eran personas de condición acomodada, y si vivían pobremente era por espíritu de mortificación y para poder dar más limosnas a los pobres. Así es como Ana, no sé por cuánto tiempo, solo comió alimentos fríos. A pesar de esto trataban a la servidumbre con generosidad y la dotaban. He visto a muchas personas orando en el templo. Otras habían seguido la comitiva hasta la puerta misma. Algunos de los presentes debieron tener cierto presentimiento de los destinos de la niña, pues recuerdo unas palabras que Santa Ana, en un momento de entusiasmo jubiloso, dirigió a las mujeres cuyo sentido era: «He aquí el arca de la alianza, el vaso de la promesa que entra ahora en el templo». Los padres de María y demás parientes regresaron hoy a Bet Orón. Fin de la visión. Y si te gustó, regálame un like, suscríbete. La suscripción es completamente gratuita, pero lo más importante es que lo compartas, porque así ayudas en esta obra de evangelización. Y con la Virgen María de la mano, hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.